Ya comienza Nuestros Temas. Por Sama, Señal Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos comenzando, como siempre, nuestros temas en el 33.1 de la televisión digital, el canal público de la provincia de San Juan, el canal universitario, en esta tarde especial. Esta tarde que nosotros desde la universidad la esperamos desde hace un año más o menos que estamos hablando. Estoy con Susana Roldán, como siempre. Su, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Así Sergio? como yo. Así también, no tanto, pero bueno, sí. Se habló tanto del eclipse y de todo lo que va a pasar en un rato que, y lo claro, que se va a hablar todavía. Y de lo que se va a hablar, Y sí. lo que se va a hablar, ¿no? Tal Porque cual. bueno, es un tema que da mucha tela para cortar, no solo para la comunidad científica, para todas las personas que Todo el mundo, han venido sí, para estudiar qué sucede con este eclipse, que esta vuelta a San Juan le ha tocado el privilegio de ser uno de los puntos donde se va a poder observar durante más tiempo, claro. Sino que es como todo el mundo tiene acceso al sol, el sol sale para todos, nunca mejor dicho, sí, la verdad. esta expresión. Entonces, bueno, todos nos hemos vuelto expertos, astrónomos y opinólogos sobre el tema del eclipse. Yo voy a Mogna por las tortitas hachalleras, porque van a estar. Aprovecho estas oportunidades yo también para, ¿no? Mire, Pues- usted a Mogna puede ir todo el Por año. el quesillo. todo el También, año. bueno, pero sí, puede ir todo ya el que año. estamos en nuestros temas, ¿sí? Vamos a tratar un tema muy interesante, importante, y que tenemos que, me parece que empezar a agregar en nuestro léxico, ¿o no? Nuestra forma de hablar cotidiana. Yo, a ver, personalmente quiero agradecer a Fabián Rojas, compañero nuestro Sí. de la Dirección de Prensa Institucional de la Universidad, que sugirió este tema. Y la verdad que yo le quiero agradecer porque no solo ha sugerido el tema, no solo nos ha explicado por dónde abordar el tema, sino que él también se encargó de traer a nuestras invitadas. Produjo este programa, Fabián, Produjo el programa. Así un que, abrazo Fabián, grande para Fabián, muchísimas gracias. Seguramente también lo que aquí se hable va a ser motivo de alguna nota que Fabián escribirá Totalmente. luego para el suplemento Octubre 73 o para la revista La U. Señoras y señores, lenguaje inclusivo es lo que vamos a hablar en nuestros temas. Nosotros no, tenemos especialistas. Tenemos como siempre, especialistas. sí. Y le vamos a preguntar de todo aquí en 33.1, las líneas, redes, todo para que puedan comunicarse con nosotros, ¿no? Así es, bueno, las presentamos, Sergio. Por favor. Ellas son Silvana Alanís, las vamos a ir presentando en orden de aparición. Silvana Alanís, Bienvenida. Gladys Deger y Gabriela Domínguez. Bueno. Las tres son docentes e investigadoras. En el caso de Gabriela y de Silvana, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y Gladys, de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora, es como que el lenguaje atraviesa todas las unidades académicas de la universidad, ¿no? O sea, si bien ustedes desarrollan su labor en una unidad académica, el aporte que realizan puede ser utilizado en todas las unidades académicas. Lenguaje inclusivo. Sí, no, arrancamos por ahí, es bueno, es Empecemos malo. por definir, Claro. ¿qué se entiende por lenguaje inclusivo? Bueno, La que quiera. entonces. Empieza Yo la Gladys. miro yo que está más cerca nada más, ¿no? El Porque- lenguaje inclusivo se denomina a un cambio que se está produciendo en el uso de la lengua. En este caso es en el sistema morfológico. No quiero utilizar mucha terminología para hacerlo más accesible, es decir, que nosotros sabemos, por ejemplo, que las palabras en español tienen femenino y masculino. Generalmente el femenino termina en A y el masculino termina en O, generalmente, ¿no? La forma del lenguaje inclusivo surge como la necesidad de un grupo de personas, de un grupo de hablantes, que no se sienten tal vez representados o que piensan que estas dos formas, esta forma binaria, no es suficiente para abarcar la totalidad de las posibilidades genéricas que la vida humana ofrece. Entonces comenzó primero en la escritura utilizándose arroba o X en lugar de poner
del femenino o el masculino, pero bueno, eso no se podía llevar a la oralidad. Entonces se incorpora la terminación, la forma e o es, como un generalizador, digamos, que englobe a todos los géneros. Ahora ocurre algo curioso, ¿no? Porque cuando pasamos por esta etapa, como decía Gladys, de poner arroba o poner una X, en lugar de todos, todas, era con la X entre medio o con el arroba entre medio, no se levantó todo este revuelo que se ha levantado con la letra E. ¿Por qué será? ¿Qué pasó? Creo yo que estaba muy tranquilo todo en la escritura, porque no movía ideologías, porque no generaba en la gente cierta incomodidad, porque glotopolíticamente se le llama lenguaje inclusivo la gramática de la incomodidad, porque tiene que ver con cuestiones ideológicas, con luchas políticas y con la posibilidad de que el hablante es totalmente creativo. Y en ese sentido, al existir la escritura, estaba limitado a cierto grupo. Claro. Pero al pasar a la oralidad es necesario otorgarle un sonido, que es el sonido E, que fonológicamente es un sonido, pero que en el uso discursivo se transforma en un morfema, que semánticamente va a indicar otras posibilidades. Entonces, sería de alguna manera, si uno lo mira desde la historia de la lengua, la recuperación de un género neutro que existió en las lenguas clásicas, tanto en griego como en latín, de donde deriva nuestra lengua, ¿no es cierto?, junto con otras lenguas romances, y que por cuestiones sociohistóricas no muy referenciadas por los romanistas y que a mí no me alcanza, es insuficiente la explicación que dan, se perdió, porque había que alinearse en lo blanco-negro, en lo masculino-femenino, sin posibilidad de grises. Entonces los neutros, aunque en otro sentido, se perdieron. Pero la lengua, en tanto sistema, es permanente. Siempre las posibilidades a lo largo de la historia de la lengua se encuentran, ¿no?, en lo que se llama sustancia semántica. Entonces los hablantes, de acuerdo con lo que estén viviendo, sus motivaciones sociales, históricas, políticas, ideológicas, tienen toda la oportunidad de tomar de esa sustancia semántica y proponer innovaciones lingüísticas. Una innovación surge de un grupo y de pronto, como ellos dicen, bueno, responde, el otro infiere y entiende qué quiere decir, qué quiere significar. Esta cuestión, digamos, cuando se instala en la gramática, cuando ya es socialmente usada por todos, les diré. No es que un lingüista desde un laboratorio dice vamos a usar esto, sino que sale del uso de la gente. Claro, parte de la comunidad. Sí. A veces la gente nos dice, bueno, es que la Real Academia ha dicho que es incorrecto. La Real Academia no puede imponer el cambio, sino que lo que hace es registrar el uso, ¿sí? El cambio parte de los hablantes y de las necesidades comunicativas que tengan los hablantes. No puede una institución proponer o promover o imponer un cambio lingüísticamente, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta, Gabriela. Yo tengo la sensación de que la incomodidad con el chiques, amigues, es que cuando el que lo escucha chiques, amigues o alguna otra palabra utilizando la E, inmediatamente tiene que pensar que además de hombre y mujer existen estos otros géneros y esa es la molestia. ¿Será eso? Podemos decir que el sistema mostraba desigualdades y de alguna manera esto se cristalizó en el paradigma del género del español. Como contaron mis colegas, surgió primero en la escritura a partir del uso de algunos símbolos como la X o el arroba, y más tarde se impone en la oralidad con este morfema, con este fonema que primero era un fonema vocálico y ahora asume otra posición en el sistema que es la de morfema, que se usa con la intención de designar a aquel que no se ve referenciado en la categoría genérica de femenino ni de masculino. Por lo tanto,
incomoda a ciertos... Pero incomoda por la ideología Por que la encierra. ideología. Claro. Porque, a ver, frente a las innovaciones, esto no es todavía un cambio, es una innovación lingüística. Tienen que suceder una serie de hechos para que se cristalice en la gramática y se incorpore en la gramática. Pero ¿qué pasa? Este posicionamiento, o sea, frente a un cambio, hay dos caminos. La normativa, la mirada conservadora, o una mirada más abierta. ¿Por qué choca? Porque tiene que ver con cuestiones de la sexualidad, con cuestiones de otras posiciones en una sociedad muy conservadora y en una situación que ha estado tapada durante siglos, y viene a ser una reparación histórica para tanto daño, para tanto ataque, para tanta incomprensión. Yo considero que es mucho... tanta negación, diría. Y tanta negación de las situaciones. Claro. Yo creo que es... una situación normal. que estaba Es como que si no lo nombro no invisibilizada. existe y ahora que lo nombro... Tal cual. Logra la equidad Por eso genérica. molesta. Tal cual. Y Por eso además molesta. está también, creo que también el ataque o el rechazo viene porque quienes empezaron a utilizarlos fueron los jóvenes, los más jóvenes, los adolescentes. Entonces, a quienes ya tenemos, somos Otro choque más grandes. también de ese Claro, tipo también, exacto. ¿no? También Claro. está el choque generacional, Claro. porque hay una franja etaria en la que está más aceptado y más generalizado el uso frente a las personas que somos mayores y que tal vez naturalmente tenemos más resistencia al cambio. Les pregunto a las tres, ahí, no sé cuánto tenemos de tiempo, ¿Cómo pero digo, estamos de tiempo? ¿cuánto tiene que pasar o qué tiene que pasar para que esto ya quede como algo normal en nuestras vidas? Digo, los que escribimos y todo, utilizamos los, ¿no? En una cuestión de escrita, pero ponés les en algún lado y te echan. El cambio no puede ¿No? predecirse, es decir, depende de la conducta de los hablantes. Y Depende la del conducta de uso. los Cuando el uso Exacto. sea Ah, general bien. y funcione, entonces se establece. Ahí... Igual creo que podemos hipotetizar teniendo en cuenta los tiempos en que vivimos, ¿no? Sí. Antes un cambio lingüístico tal vez demoraba siglos. Con el uso de las redes sociales es probable que el proceso de cambio sea más acelerado. Pero es una hipótesis, La forma de todavía propagación. no lo sabemos. Claro. Ah, claro. A nosotras mucho también más nos rápido y resulta, más claro, masivo. a nosotros también nos resulta difícil porque somos contemporáneos al cambio. Entonces, eso también nos resulta muy difícil de registrarlo, de hacer predicciones en cuanto a Claro. eso. Está bueno. Bueno, la verdad que... Durísimo. Estuvo muy pero bueno el este tema- bloque. El Me tema encantó. está para seguir charlando. Silvana dijo, tienen que suceder una serie de cosas para que esto sea un cambio y no esta innovación que es ahora, que es lo que me gustaría dejarle planteado para el bloque que viene. Bueno, hacemos un corte, nosotros ya venimos. Tercer Congreso Binacional de Investigación Científica y sexto Encuentro de Jóvenes Investigadores. Desafíos y contribuciones de la investigación científica para el desarrollo integral de las naciones. 30 de octubre y 1 de noviembre. Visítanos en investigadoressj.com.ar. La U a las 20. Una síntesis informativa del presente social y universitario. De lunes a viernes a las 20, en vivo, por Sama, Señal Universitaria. ¿Nuestro Sol se va a apagar en algún momento? Nuestro Sol se formó hace 5.000 millones de años y la cantidad de tiempo que va a durar brillando va a depender de la cantidad de materia que tiene. La masa que tienen las estrellas determina su destino último. Nuestro Sol va a terminar en forma de enana blanca, pasando por una fase de nebulosa planetaria. Previo a eso, se va a convertir en una gigante roja dentro de 4.500 millones de años. Cuando llegue a esta fase, se le va a acabar el hidrógeno en el interior, que es lo que utiliza para, por procesos de fusión, transformar este hidrógeno en helio y generar luz y calor. En el momento en el que se acabe, va a tener que empezar a transformar helio en elementos más pesados. Eso hace que entre en fase de gigante roja. A partir de ahí las cosas se aceleran
y solamente va a durar un poquito menos de 500 millones de años más hasta convertirse en una enana blanca e ir enfriándose muy lentamente y apagándose. Dentro de 5.000 millones de años, nuestro Sol va a terminar como una enana blanca. Si hubiera tenido 8 veces la masa que tiene o más, en vez de este final tranquilo, habría tenido un final mucho más violento. Colapsaría sobre sí mismo por su propia masa, por su propia fuerza de gravedad, en una titánica explosión de supernova. Afortunadamente, no le va a pasar eso del Sol y no vamos a estar para verlo. Seguimos viendo nuestros temas. Por Sama, Señal Universitaria. Bueno, segundo bloque de nuestros temas aquí en el 33.1 de la televisión digital, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, y estamos hablando de lenguaje inclusivo, ¿no? Y todo lo que tenemos que aprender. Y hablando ya desde mi punto de vista, tenemos mucho que aprender, más nosotros como comunicadores y trabajadores de medios y demás. Todavía cuesta, como decía Gladys, nos cuesta porque somos contemporáneos. Totalmente. O sea, está sucediendo en este momento. A nuestros hijos probablemente les va a costar mucho menos. Decía Silvana que tienen que suceder una serie de cosas para esto que pase de ser una innovación a un cambio. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, la temporalidad, aunque bueno, justamente como decía Gladys, nuestros tiempos corren, el paradigma es el paradigma de lo instantáneo, así que posiblemente sea más rápido de lo que nosotros podemos llegar a pensar en comparación con otros cambios que hubo en nuestra sociedad. ¿No es cierto? Además, debe ser, digamos, aceptado por lo que se llama en sociolingüística la generación etaria, digamos, que tiene acceso digamos, a niveles más elevados de educación. Respecto de esto, hubo una revolución en las redes porque la Universidad del Sur, de Don Bosco, aceptó para sus escritos académicos el lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, pareció un escándalo, hubo reacción. Ayer leía que un Puyo también lo aceptó. No hay que tener miedo del cambio. Tampoco, aunque la Real Academia diga que está mal o que no le gusta, hay una ministra en España luchando para que la Constitución sea redactada con lenguaje inclusivo. O sea, no hay nada de malo, lo malo está en la gente que toma esas posturas pensando que si se prohíbe, se evita. No. Claro, o deja de existir. Claro, porque no lo pronunciamos, no existen más. Sí, entonces no solamente es un cambio inverso en cuanto al sentido que ha sido de la escritura hacia la oralidad, porque en general los cambios se dan al revés, se dan en la oralidad y cuesta que ingresen a la escritura. Por ejemplo, en San Juan, Sarmiento en sus cartas usa el artículo con el nombre de persona, la Teresa, la Eduviges. Es como hablamos los sanjuaninos. Como hablamos, pero era considerado peyorativo. Él lo usa solo en cartas muy íntimas y sin embargo, en nuestra sociedad, en nuestra historia de la lengua en San Juan, es un cambio que se dio de abajo hacia arriba, es decir, porque se veía peyorativamente, pero en cuanto se aceptó, aunque ha pasado mucho tiempo, porque cuando yo era chica, mi mamá me decía, no se dice así. Claro, a nosotros lo usamos no se usa. y lo usamos porque tiene que ver con relaciones afectivas. ¿Qué diría Sarmiento ahora, Silvana? Estaría encantado de la vida. Sí, tal cual. Porque, les digo, porque la Real Academia Española se crea en 1774, Sarmiento es enemigo de la Real Academia Española y en un estudio dialectal que tiene hacia 1843 que expone en Valparaíso ante los académicos, dice que por qué tenemos que tener una ortografía española si ya no tenemos la Z, si las S no se pronuncian, si tenemos una R arrastrada, como las de los sanjuaninos, se adelanta. Un verdadero transgresor para... Sí, 200 años. Y están a punto de aceptar que se modifique la ortografía, una regulación ortográfica, cuando Bello se atraviesa y hay toda una historia, ¿no es cierto?, porque Bello es el venezolano totalmente académico, ligado a la Real Academia. Sarmiento hubiese estado encantado de la vida. Un rebelde, Sarmiento. Sí. Un innovador, una persona muy inteligente que se adelantó. Él decía que, por ejemplo, algo muy gracioso, en uno de sus escritos dice,
después de todo un día de enseñar y lidiar con cuándo va la Z, cuándo va la S, les digo a los chicos, ¿entendieron, niños? Sí, señor. Porque decía que eso costaba lágrimas a los chicos. Claro. En los españoles no, porque ellos dicen Z en algunas zonas. Todavía les cuesta, ¿no? Gladys, antes de empezar el programa hablábamos un poco de la relación entre el pensamiento y la palabra y decíamos que nuestros pensamientos usamos el lenguaje, ¿no? O sea, pensamos en palabras, ¿no? ¿Será que cuando se incorpore esta expresión, el uso de la E, ahí estará totalmente, a nuestros pensamientos, ¿no? ¿Estará totalmente incorporado en nuestra vida diaria? Sí, es probable. Yo creo que la incorporación, como se está produciendo, va a ser en el cerebro de los jóvenes, que es más maleable, más permeable a los cambios, digamos, va a producirse primero. En mi caso, por ejemplo, yo no utilizo el lenguaje inclusivo, no porque esté a favor o en contra, porque bueno, como ya habíamos conversado también, un lingüista no puede estar ni a favor ni en contra, sino que debe ser observador del cambio y mirarlo con una mirada científica, ¿no? Pero me parecería, en mi caso, usarlo debería ser un esfuerzo, digamos, y de todas formas, a veces lo he hablado con chicos más jóvenes que no lo tomen como algo en contra, sino que bueno, sería forzado en mí, porque debería ser un esfuerzo extra de pensamiento para poder utilizarlo, ¿sí? Pero bueno, sí es probable, la verdad que eso habría que hablar con los especialistas en neurolingüística o en las neurociencias para saber cómo es el mecanismo, si cuando uno lo incorpora al pensamiento es porque el cambio ya está cristalizado o podemos considerar que está cristalizado antes. En ese sentido, ¿no? Los chicos, jóvenes, adolescentes que usan todo el tiempo su teléfono para mandar mensajes, utilizan la X por el les, digamos. Muy comúnmente, para ellos ya es prácticamente común, digo, en su cabeza. Es código escrito, estamos LXS estoy hablando, ¿no? Cuando se refieren al artículo. Es práctico, es pragmático. El hablante se moviliza por cuestiones prácticas, pragmáticas, semánticamente importantes. Digo, en función de esa imagen que ellos ya tienen en su cabeza del lenguaje inclusivo, ¿no? Gabriela, ¿y cómo funcionan las prohibiciones cuando hablamos de lenguaje? Yo creo que, como recién les decía mi colega, las academias pueden normar. Hay instituciones que se autorrotulan como las puristas del idioma, las defensoras del canon, de la norma, pero el sistema, la lengua, es uso, no es obligación, no hay normativa, es decir, por supuesto hay una normativa que, por ejemplo, en las instituciones educativas se tiene que seguir, pero el uso, los términos que se imponen, que se rutinizan, estos términos que la gramática va dejando en desuso o va trayendo, ¿no? a la actualidad, va actualizando, tiene que ver justamente con el comportamiento de los usuarios, de los hablantes. Y este uso depende de las motivaciones que los hablantes tengan, motivaciones en función de las necesidades, ¿no? Y las necesidades de los hablantes tienen que ver siempre, por supuesto, con el factor humano. Yo siempre he tenido la sensación de que cuando uno prohíbe algo, lo penaliza, lo castiga, genera un efecto contrario, ¿no? La prohibición despierta el deseo. Sí, tal cual, ¿no? Yo, recuerdo, salvando las distancias, pero hace algunos años, había un personaje muy querido para todos los argentinos, que es Juan Carlos Altavista, que tenía su personaje que era Minguito, ¿no? Y Minguito hablaba en un lenguaje de barrio porteño y tenía expresiones, ¿no? Y el que hace tri-tri, y inclusive hacía una publicidad de un yogur que no le decía yogur, sino que le decía chucrú, y entonces, o chocrú, algo así era. Entonces se dio que todo el mundo andaba hablando como Minguito, y bueno, se alzaron las voces
en contra del todo, pero bueno, fue una cosa que fue una moda, ¿no? Duró un tiempo, mucha gente lo usó, por ahí se escucha algunos de mi generación todavía diciendo que haces tri-tri. Pero sí, totalmente, o sea, es el uso, ¿no? Es el uso. Y nadie anda por la vida con un diccionario de la Real Academia Española fijándose qué es lo correcto. Lo fundamental en las lenguas es la variación, nunca debemos olvidar eso. La lengua varía y varía en función de las necesidades de los usuarios. Y fíjense qué curioso, porque la Real Academia Española se crea como organismo regulador justamente de América Latina. Miren qué curioso que el adjetivo real solo lo lleva la Academia Española. Las academias de cada país de habla castellana de América Latina se llama Academia de Letras, Argentina. ¿Por qué? Porque seguimos subyugados ideológicamente, seguimos siendo considerados menos por la Real Academia. A tal punto que yo hice un estudio glotopolítico del discurso del rey cuando en el acto de los 300 años que cumple la Real Academia Española, le traen los diccionarios y dice, le traen al rey el fruto del trabajo, en una mirada medievalista. En realidad nosotros estamos bastante separados de un habla castiza. Y lo más curioso es que conversando con Angelita Martínez, que es una lingüista especializada, a quien admiramos mucho, de la Universidad Nacional de La Plata, ella nos decía que como latinoamericanos somos menos patriarcales o menos machistas que los ibéricos. Ajá. Porque ellos tienen, miren qué curioso, el laísmo que no puede alternar con el leísmo. Nosotros sí podemos decir le vi, la vi o lo vi, le vi. Ellos no. Solo pueden alternar el le con el masculino. Ajá. Con el masculino. Y las mujeres la vi, nada más. ¿Por qué? Porque es un movimiento que se desplaza de la etimología hacia lo sexista. Claro. En pro del machismo. Entonces los latinos, sí, hay mucho para hablar de esto, porque además vendría a equilibrar el sistema morfológico referido al género, el incluir este nuevo morfema. Bueno, yo para el próximo bloque quiero dejar una pregunta para que la piensen en el corte, y es un debate que tenemos aquí constantemente en prensa. Es chicas, chicos y chiques, o el chiques abarca todo. Pero no me lo contesten ahora, me lo cuentan después del corte. Ya venimos, en un ratito. Está disponible para el personal docente y no docente el servicio online mediante el cual puede informarse la inasistencia al trabajo por razones de salud, ingresando a través de administración/control médico en el sitio de la Universidad Nacional de San Juan. Se puede acceder al formulario para justificar la inasistencia. Más información, Departamento de Control Médico, teléfono 423-8225. Mujeres en movimiento. Historia de lucha de las mujeres. Aportes y reflexiones. Jueves 14:30 horas. Por Sama, señal universitaria. Curso de posgrado Estadística destinado a alumnos del doctorado en Ciencias Biológicas, graduados universitarios de carreras de 4 años o más en Biología y carreras afines. Del 22 al 26 de julio. Informes, Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¡Ay, pero qué lindo este estudio! ¡Tan lindo de Sama TV! ¡Yujú! Mi nombre es Mercedes Yacante. Soy diseñadora gráfica, ilustradora, tatuadora, muralista. En este momento, muy entusiasmada con muchos proyectos de ilustración. Hoy en día estoy viviendo del arte, que es lo que amo. En esta imagen podemos observar uno de los murales realizados en el Puente de la Circunvalación, la calle España y Circunvalación precisamente. Fue un proyecto realizado para el proyecto en Puentes. Necesitas estar en un punto específico para observar el dibujo, ya que si uno se mueve se distorsiona. Así que los invito a presenciarlos en vivo y en directo.
Seguimos viendo nuestros temas. Por Sama, Señal Universitaria. Bueno, seguimos aquí en nuestros temas y la verdad que los cortes son Demasiado espectaculares. cortos. Demasiado con cortos todo lo para que hay seguir que conversando. hablar y que lo vamos a hacer ahora en este bloque, pero había quedado pendiente una Quedó la pregunta, ¿no? Porque yo tengo esa duda. Si digo buen día chicas, chicos y chiques, o si yo digo buen día chiques, incluyo a todos. ¿Respondo? Cuéntenme. Lo que quieran. La que quieran. O las tres. Se escuchan las dos formas, ¿sí? Ahora, lo importante, y en relación con el patriarcado, el feminismo y todo esto, es que en realidad heredamos nosotros de España un masculino para globalizar, y decimos los alumnos. Claro. Los chicos, y ahí estamos todos incluidos, Claro. ¿sí? Masculinos, femeninos y neutros. Entonces, esta propuesta lo que posibilita es englobar, digamos, ¿no? Un generalizador, que al decir les chiques, ingresa el masculino, femeninos y todas las formas posibles Bien. y naturales, ¿sí? Bueno, puedo seguir usándolo entonces, el buen día chiques. Y Y va a estar todo bien. También hay cierta incomprensión. Muchas veces somos testigos, ¿no?, de ciertas situaciones satirizadas frente al uso del lenguaje inclusivo. Y es que no se usa siempre. Depende de la situación comunicativa, depende de si tengo que desambiguar o no, depende de con quienes estoy compartiendo ese momento. Hay veces en que no voy a tener la necesidad de usar chiques y hay veces en que la situación lo va a demandar, ¿sí? Pero los usuarios, los hablantes, somos inteligentes respecto al uso del idioma y esas certezas que les da el uso de este morfema surge naturalmente de la situación, ¿sí? Pero en contexto, no es siempre, no es que voy a decir Claro. les chiques No es en que en todos mi los casa, hablando contextos. con mis hijos, tal vez lo voy a usar porque no hace falta. Sí, o porque sí, o si sí, el cambio o está sí. internalizado, la variación está internalizada y se generaliza, entonces, bueno, sí se va a usar. Tal vez en este momento lo que estamos viviendo nosotros es la coexistencia de distintas formas, ¿sí? De ahí el barullo, ¿no? Claro, Sí, ahí viene, por eso es que genera tanta discusión, por eso es que genera tanto enfrentamiento, tanta burla o sátira, como decía Gaby, porque bueno, están los que son ultra puristas, digamos, más papistas que el Papa, que defienden la pureza del idioma, está la gente que es más abierta y que tiene una necesidad comunicativa y que se manifiesta a través del uso de este morfema. Y bueno, y en el medio estamos los lingüistas que estamos mirando y analizando el fenómeno, ¿no? Pero bueno, me parece que de acuerdo con la situación comunicativa y con la necesidad comunicativa es que se va produciendo la variación y es que ese uso se va a ir o generalizando o tal vez O no. diluyendo. Claro, o diluyendo, No sabemos. puede ser que no, pero no podemos tratarlo como de correcto o incorrecto, Claro. porque todavía no tenemos los mecanismos, las herramientas para calificarlo de esa forma. Bien. ¿sí? Ahí está bien, estamos hablando de oralidad, no cuando escribimos. Oralidad. O ambos. El lenguaje, como Porque hay dijo- un problema, digo, está bien, no podemos decir si es correcto o incorrecto, pero hace poco una maestra perdió el trabajo por utilizarlo. lenguaje Bueno, inclusivo, porque por bueno, ejemplo. como dijo Silvana al principio, el lenguaje es vehículo de ideología. Y todo lo que nosotros decimos, por más inocente que a veces parezca, Sí. está encubriendo en realidad una matriz ideológica. Y bueno, habrá mentes más cerradas, mentes en las que el machismo o el patriarcado o en otros casos el feminismo más extremo, ¿no es cierto?, están
como impidiendo, digamos, esta alteración de las formas. La parte religiosa tiene mucho que ver con el lenguaje también. La parte religiosa, claro, sí. Nosotros hablamos al principio de esta matriz binaria, ¿no? Claro. Y eso mucho, el bien y el mal, el cielo y el infierno, el hombre y la mujer, viene mucho de la matriz religiosa, de la matriz cristiana sobre todo. Por eso se pierde el género neutro. Exacto, claro. por eso. La imposición ahí de la ideología de la religión fue tan potente que borró el género neutro. A eso iba la pregunta siguiente, o sea, si recuerdas que en la historia del lenguaje español haya ocurrido otro cambio como así, o otra revolución como la que está sucediendo ahora con el lenguaje inclusivo, y cuál será la situación en otros países de Latinoamérica donde también se habla el español. En otros lugares, bueno, en España, como decía, hay ahora una pugna, ¿no es cierto? Porque quiere que sea un grupo, quiere que su constitución sea escrita en lenguaje inclusivo. Bueno, el derecho es para todos, ¿no? En Holanda, porque estuvo en un congreso que estuvimos últimamente del ALFAL, dijo perfectamente, se usa y está instalado. En Estados Unidos también, en el habla inglesa, ¿sí? Bien. Tienen un pronombre neutro. Y hubo muchos cambios fuertes en la historia de la lengua. Por ejemplo, con el tema del artículo. El artículo no existe en latín, no existía, pero cuando se pierden las declinaciones para poder referirme a algo, bueno, se generan los artículos. Y también otro cambio muy importante contra el que la Iglesia reaccionó, cuando la gente al hablar decía, o comenzó a decir vinia, y los latinos decían vinean, speculum, apiculan. Entonces surgen los gramáticos, sobre todo de la parte de los únicos que manejaban la escritura y tenían el poder, que es eclesiástico. Entonces hubo un manifiesto que decía dicere vinean, non vinia, y de ahí viene la ñ, por ejemplo, que decimos viña, la viña donde vamos a cosechar. Eso fue un cambio muy fuerte. Bien. Ahora, esto de la inclusión sí existe en otras lenguas. Ahora, fíjense qué curioso, porque en las lenguas nativas o de sustratos de América Latina no tenían este problema, porque no había esa discriminación, somos altamente discriminadores. Sí. Y a veces queremos tapar cuestiones no eran lenguajes muy profundas. Patriarcales, el uso no era tan patriarcal, ¿a eso te referís? No tenían este problema del género, por ejemplo, por lo que yo he estado leyendo en el quechua, en el guaraní, en el tapiete, en el wichí, no, porque el género no está relacionado con el sexo, está relacionado con la fertilidad, por ejemplo. Son femeninos los árboles frutales, con todo aquello que da vida. Entonces no tienen el manzano es femenino en ellos, lo marcan de otras formas. Claro. O sea que el atributo es otro, ¿no? Exactamente, no el sexo. Claro. Exactamente. Eso pasa. Entonces, bueno, fue la llegada, como dice bien Gladys, del cristianismo muy fuerte. Qué porque pena hubo que alinearse. Está tan poco estudiado y tan poco difundido esto, ¿no? O sea, probablemente esté muy estudiado, pero poco dicho. ¿Qué cosa? Poco, esto que estás refiriendo de los lenguajes de pueblos originarios. Se está estudiando. La cosmovisión andina es muy diferente de la cosmovisión colonial. Sí, de hecho, en muchos sentidos. En la Conferencia Regional de Educación Superior del año pasado en Córdoba, una arqueóloga, esto lo he comentado en otros programas, una arqueóloga que descubrió en Perú una cultura que se ha logrado fechar inclusive anterior a los sumerios, ¿no? La civilización Caral Súper, todo un complejo allí en ese lugar en Caral Súper. Por lo que se ha estudiado, se ha determinado que la mujer tenía un rol sumamente importante en esta cultura, a la par del varón, o sea, ni por arriba ni por abajo, a la par del varón, y que algunas instituciones de esta cultura funcionaban como un matriarcado, y no con la mirada patriarcal.
Y son una cultura antiquísima, ¿no? Anterior a los sumerios, inclusive. Bueno, y en relación con lo que decía Silvana y relacionando con lo que vos estás diciendo, el lenguaje no puede separarse de la cultura. El lenguaje es expresión de la cultura. Entonces, por esa razón, por esta cosmovisión andina fuertemente marcada por la presencia de lo femenino, digamos, como sinónimo de fertilidad, es que la diferenciación de géneros no tenía la misma característica que tenemos nosotros en el español, ¿no? Sí, por ejemplo, en el lago Titicaca, que tuve la gran oportunidad de conocer, bueno, están las islas de junco flotantes, pero también están las islas territoriales, que hay que subir 500 escalones, pero ¿qué me encontré? ¿A qué voy concretamente? El hombre teje al telar y teje toda su indumentaria, su ajuar, digamos, ¿no? Para casarse con su novia. Y es muy diferente de lo que nosotros podemos, desde nuestra cultura de base cristiana, pensar, ay, no, como un hombre va a tejer. Claro, que tenemos concebido, claro. Gabriela, querías decir algo. Siguiendo con el hilo del razonamiento, ¿no? La cultura es la que está modelando a la gramática, a la lengua. Exacto. No es al revés, no es el sistema el que modela la conducta de los hablantes. La lengua es un reflejo de la sociedad que la usa. Por eso no es para nada extraño pensar en este hoy, en este momento, y en que, como dice Angelita Martínez, que es una lingüista a quien admiramos mucho, esto sea una reparación, una equidad en cuanto a la cuestión de género que parte desde el lenguaje. Bien. Bueno, sin duda. Último corte. Tenemos que hacer un corte, pero si no podríamos seguir muchísimo. Y yo quería, si mi compañero me permite, he monopolizado el tema, porque la verdad que me interesaba mucho. La reflexión que quiero dejarles para el bloque que viene es la siguiente. Hace ya unos años que escuchamos que vivimos inmersos en una cultura visual, ¿no? Y como que inclusive desde algunos sectores se alzaron voces alertando sobre el peligro del uso del lenguaje en decadencia, esto de que una imagen reemplaza, vale más que 1000 palabras, ¿no? WhatsApp, Twitter y todo lo demás, como que iban cercenando esta posibilidad de escribir, de hablar, de usar las palabras, porque con una imagen se podía reemplazar todo eso, o con una sucesión de imágenes. La reflexión a la que las invito es qué curioso que este sismo de grado 9 más o menos se esté dando justo en este momento en que nadie duda de que nuestra cultura es altamente visual. Totalmente. ¿Vamos a un corte? Hacemos un corte y ya venimos. Universidad en Vivo, la información de la Universidad Nacional de San Juan. Economía, política, deportes y actualidad institucional. De lunes a viernes, desde las 13 horas. Por Sama, señal universitaria. Adelante con Sama TV. Viví, sentí y disfrutá el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Dentro del Palomar existen múltiples opciones para beneficiarnos de la actividad física y del deporte, tanto individual como en conjunto. Más de 30 disciplinas, más de 13 canchas, más beneficios y programas de inclusión, más deportes, más salud. Porque universidad es universo. Universidad somos todos. Seguimos viendo nuestros temas. Por Sama, señal universitaria. Volvemos, último corte de nuestros temas y como siempre yo creo que este tema va a dar para otro programa. Pero todavía queda un bloque más. Yo creo que para el próximo tendríamos que invitar, ¿sabes qué?
chicos de los institutos preuniversitarios, ¿no? Sí, de adolescentes. No sé si de los preuniversitarios, pero sí adolescentes. Cómo funciona entre ellos, ¿no? Estaría muy bueno. Bueno, habíamos dejado una reflexión pendiente. ¿Llegó primero la inclusión a las imágenes y después a las palabras? ¿O se está dando más o menos en paralelo? ¿Qué observaron ustedes? Bueno, yo creo que es paralelo. Está en paralelo. Lo que se manifiesta en el lenguaje se manifiesta también en las imágenes. Claro, porque es un fenómeno social. Estamos abiertos a la discusión de temas que antes nunca se nos hubieran ocurrido, y lo que es mejor, hay temas que ya no se discuten. Es decir, que ya los hemos naturalizado. Así que yo diría que es en paralelo. Yo trabajo una línea teórica que es la gramática de la multimodalidad, el análisis, el estudio crítico de los discursos multimodales, y justamente lo que esta teoría propone es que los modos de leer en nuestra sociedad han cambiado. Ya no tenemos que asociar solamente la lectura con el texto escrito o con el lenguaje, sino que al estar influidos por los medios de comunicación, por las pantallas, por los transmedia, permanentemente estamos realizando lecturas que son lecturas sinestésicas, es decir, lecturas en las que unimos los diferentes sentidos. El sentido de la vista, el sentido del olfato, el auditivo, el lingüístico, van juntos. No podemos hacer lecturas sesgadas, sino que lo que percibimos lo percibimos en una integralidad, de una manera multimodal justamente. Así que no me extraña, bueno, como te comentaba recién en el corte, me estoy observando mucho publicidades en la televisión, en la que la inclusión se da de manera absolutamente natural y en los contextos más diversos. Y bueno, y creo que eso también es lo que se está trasladando al lenguaje con esto que hace que, como hace muchos años que bueno, me dedico soy lingüista, ver que hay una discusión lingüística que está en la sociedad es algo como muy guau. Todos estamos hablando de gramática, todos estamos hablando del sistema. Algunos con un conocimiento intuitivo, otros con un conocimiento más científico, más especializado, pero bueno, se está discutiendo. Como hace tiempo discutimos el matrimonio igualitario, o los que somos más viejitos discutimos la ley del divorcio, ¿no es cierto? Bueno, estamos discutiendo eso. Lo importante es que se abra la conversación. Nos movemos, claro, nos movemos y planteamos y reflexionamos, y eso me parece que es muy, muy positivo. Por supuesto. ¿Hay gente que opina en contra? ¿De qué? ¿Del uso del lenguaje inclusivo entre ustedes, entre los lingüistas? Y sí, por ejemplo, Company, Concepción Company, que es una doctora lingüista dedicada al cambio, que tiene la sintaxis histórica del español, 9 volúmenes, un equipo muy grande de investigación, dice que es una tontera el lenguaje inclusivo. Yo estuve en una conferencia que dio ella en el Congreso Internacional de la Lengua, en el CILE, y en una de las preguntas salió el tema del lenguaje inclusivo, y ella se puso muy molesta y dijo que el sistema no necesitaba el lenguaje inclusivo, que para eso teníamos el neutro terminado en O. ¿Qué te pasa, Gabriela, cuando escuchas a alguien que...? Estoy rememorando quizás ciertas posiciones o preguntas, y cuando como lingüistas nos preguntan, ¿estás a favor o estás en contra? Es difícil para uno responder porque uno trata de verlo objetivamente, ¿no? Estamos adiestradas en esta cuestión de analizar los hechos lingüísticos, más allá de que, por supuesto, cada uno tiene una posición tomada. Sí. Y respecto a lo que ustedes proponían recién en la última pregunta, la oralidad, por ejemplo, siempre va a tener importancia.
Lo visual es muy importante en la sociedad actual, sobre todo para los más jóvenes. Es innegable el impacto que han tenido las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. Por lo tanto, además de que los tipos de lecturas han cambiado, la lectura en sí como técnica ha cambiado, también han cambiado los tipos textuales, ¿no? Los formatos a través de los cuales circula el contenido, y es que obviamente están hechos de lenguaje, imágenes, sonidos, etc. Y es innegable que esto ya se ha instalado. Si uno observa las publicidades, que están orientadas, por supuesto, a una franja etaria muy específica, generalmente a los más jóvenes, es innegable cómo el lenguaje inclusivo ya ha impactado. Así que... Es muy interesante, la verdad. Respecto, porque perdón, de lo que preguntaste, de que hay gente que dice que ya no se escribe, que se escribe menos. Yo pienso que no, junto con otro grupo que siempre conversamos, que se escribe más que nunca, se escribe como se escriba, porque las redes se escribe, sí se escribe, porque si bien el código verbal, en tanto lenguaje verbal, digamos, coexiste con otros códigos, es el lenguaje verbal el que nos define en tantos seres humanos. Desde la filosofía del lenguaje se explica esto. Hay un filósofo, Kutschera, que dice que el mundo solo se nos da en interpretación lingüística. Es decir, el poder manejar el lenguaje verbal es fundamental. Si se cae el satélite nos va a quedar esto, el cara a cara, la lengua oral, la lengua escrita, y no hay que temer respecto de la escritura. Yo estoy haciendo un estudio sobre el WhatsApp y una investigación, y bueno, veo cómo en realidad se usa muy puntualmente para solucionar algunas cuestiones urgentes, ¿sí? Pero que ahora se le agrega el audio, que es oralidad, pero no se deja de escribir, ¿sí? Y es muy importante llevar todo esto a las aulas, porque yo lo que veo es como un gran límite, una gran, digamos, como una muralla entre lo que sucede en la sociedad y lo que llevamos al aula. Como si ir a la escuela fuera estar exento de toda la realidad sociohistórica, cultural y las ideologías. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer en el aula? Claro, es como si salen de la escuela los chicos y es otro mundo, ¿no? Claro. Para el que haga. Todavía nos rompemos ese esquema, ¿no? Hay que romperlo, pero hay que romperlo. ¿No? Que cuando éramos chicos entrabas y tenías que ser de una forma y salías de la escuela y podías seguir siendo vos. O es como que la escuela te enseña cosas que no son útiles para el mundo, son útiles dentro de la escuela nada más. O sea, salir. ¿Es así? A mí me han preguntado, por ejemplo, profesores jóvenes que están en el secundario, la directora nos prohibió enseñar esto. Lo enseñamos, por supuesto. Reflexionen, no es que les vayan a decir que lo tienen que usar. La reflexión, qué momento oportuno. Porque, a ver, tenemos una ley de inclusión. pero las prácticas no incluimos a nadie. Es más, en la facultad, en nuestra Universidad Nacional de San Juan se ha incorporado digamos, a una red latinoamericana por la inclusión. Bellísimo en el discurso. Pero ¿qué nos pasa en el aula? ¿Qué nos pasa cuando hay otra persona? Claro, ¿qué pasa? O sea, discursivamente muy lindo, pero ¿dónde están las prácticas inclusivas? Y tenemos que aprender, tenemos que empezar con esto, ¿no? Me gusta el mensaje, sí. Ojalá y que los porque es la idea. Porque si no, a ver, si nos quedamos como incorporarnos investigadores a esa en la nube, como yo siempre, digamos, digo esto, si todas las investigaciones van a ser para solazarnos, escribir libros y decir qué divino lo que estamos diciendo, pero no los llevamos al aula, entonces no sirve. Bien. ¿Qué pasa en el aula? Concretamente en la formación de los chicos y de estas generaciones a futuro, que de ninguna manera tienen que reírse, porque ¿qué es lo que uno ve, como decía Eugenia, como decía, Gabriela? Se ríen, se ridiculiza al otro, pero hay que estar en otros zapatos. ¿Qué pasa cuando los zapatos no me entran? Claro. Bueno, ¿sí? Yo creo que no es casual, Sergio, que este canal de televisión, que es el único canal público que hay en la provincia y que es el canal de la Universidad Nacional de San Juan, lleve por nombre Sama. Totalmente. Un vocablo que justamente significa palabra.
¿no? Y nos dedicamos a las imágenes, pero o sea, nuestro soporte es la imagen en movimiento y la imagen con sonido, pero nos llamamos palabra. Creo que esa es una síntesis perfecta de lo que somos realmente, aparte, ¿no? Me quedo con muchas cosas, la verdad, muchos conceptos, y me gusta porque, a ver, nosotros, ustedes tienen, como dicen, de estudiar la forma en que nosotros nos comunicamos y hablamos, y nosotros por ahí tenemos que difundir todo eso también. Seguro, de alguna manera, seguro, ¿no? en Hay el muchos uso que conceptos hacemos que han del quedado lenguaje. que me parece bárbaro que los medios, digo, no solo por nosotros, puedan tener esos conceptos también. La tienen muy clara de puertas adentro, ¿no? Porque conocemos en el Bastec, la tienen muy clara. Pero por ahí los mensajes que dan afuera estarían buenos que también tengan algunos de los conceptos. Claro, que se difunda con naturalidad, con mucho respeto por el otro. A ver, porque también dos palabras que se usan mucho en el ámbito académico: otredad y alteridad. El otro que es distinto, ay, qué maravilloso. Y bueno, pero ¿qué hago por el alter, por el otro, porque es diferente? ¿Hago algo o me quedo en el discurso? Entonces muchas veces se caen en posiciones fundamentalistas, pero por desconocimiento. Hay que leer, hay que difundir, hay que enseñar con amor, con respeto, y el aula tiene que ser un lugar donde se enseñe justamente sobre estos temas de la realidad, donde en lengua se puede enseñar perfectamente, aunque la directora no quiera, y mostrar, respecto de lo que ustedes preguntaban, que el sistema de la lengua en estos momentos nos da una serie de opciones. Claro. Las niñas, los niños, las niñas, y cada uno significa cosas diferentes. Bien. Y requiere contextos diferentes. Reflexionar sin miedo. No va a pasar nada, no porque yo no diga más, no se va a decir o va a desaparecer la gente. No sé, es claro. Como el pensamiento mágico. Yo pensaba antes de venir acá, las cuevas, ¿no es cierto?, prehistóricas, el hombre dibujaba un bisonte y lo llamaba, lo invocaba, porque la palabra tiene un valor mágico. Y entonces venía y vamos a hacer al revés. Vamos a borrar las palabras para que se vaya. Claro. No, la verdad siglo XXI. Ha sido un programa maravilloso. Yo les agradezco muchísimo a las tres que hayan compartido con nosotros. De nuevo el agradecimiento para Fabián, que sugirió este tema y que yo estoy segura que va a ser dulce con lo que le estamos dejando. Y yo les aseguro que no es la única vez que van a estar acá. Bueno, muchas gracias. Porque han tirado muchos temas ahí que seguramente los vamos a abordar en otra oportunidad. Muchas gracias. Sí. Yo les quiero agradecer los respetuosos que han sido para con nosotras, porque hemos tenido la experiencia que entrevista, sobre todo 2018, digamos, el acto de habla era ¿está bien o está mal? Claro. Claro. Es como que hay que tomar posición, no, si no se puede. Entonces seguimos con las brechas, con la ideología de la brecha. No es así la forma de proceder. Bueno, muchas gracias Gabriela, Gladys, Silvana, muchas gracias compañeros y a los compañeros del control, que nos olvidamos de agradecerles, a nuestras cámaras y a los compañeros del control. Muchísimas gracias. ¿Tiene anteojos usted para ver el eclipse, no? Sí, yo estoy súper preparada. Está preparada. Sí, totalmente. Nos vemos el martes con Eclipse o sin Eclipse, vamos a estar aquí en Sama. Que estén bien, chao.